precisamente el apóstol Pablo se está refiriendo de una manera especial a una condición o a una situación de crisis como es la viudez. Y es allí donde en esa circunstancia invita a reconocer algo que agrada al Señor, de lo cual hemos recibido mandamiento del Señor si nosotros vemos a la luz de la palabra de Dios. En el libro de Efesios, el capítulo 6, el verso 1 en adelante, se está tomando precisamente como referencia un mandamiento que el Señor estableció para todos los hijos. Amén. Y dice el Señor: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa, para que seas de larga vida, ¿cierto? Y para que todo lo que tú hagas prospere, para que te vaya bien. Esto es muy importante entenderlo. Y bueno, aquí sigue un pasaje que está hablando precisamente a los padres. Y vosotros, padres, está dándole un mandamiento también a los padres: no exasperéis a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina del Señor. Eso es muy importante, el no provocar a ira a nuestros hijos, es lo que el Señor ordena, y criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Aquí por así decirlo, se resumen dos aspectos muy relevantes, importantes en lo que la palabra de Dios establece en el propósito de Dios en relación a los padres y a los hijos. En primer lugar, a los hijos, el honrar a sus padres y el obedecerlos en todo, porque esto es justo. Y cuando nosotros leemos esta expresión justo, nos da como la sensación de que es nuestra justicia, es decir, yo establezco si es justo obedecer a mi papá, si obedecer a mi mamá, si son buenas gentes, si han sido buenos padres a mi forma de ver, a mi parecer. Y realmente el mandamiento de Dios no está sujeto a si esos padres para mí fueron buena gente o no lo fueron. Honra a tus padres y obedécelos, porque esto es justo. ¿Y qué traduce la palabra justo? Porque esto agrada al Señor. No es mi justicia, no es mi percepción, no es si a mi concepto mi papá, mi mamá merecen, ¿sí? Merecen ser obedecidos, merecen ser honrados, sino que es un mandamiento del Señor. El Señor lo ordena: obedezcan y honren a sus padres. Pare de contar. Pero si ese papá o esa mamá no es tan buena gente a mi forma de ver, no es, digamos, una persona que merezca que yo le obedezca o que le honre como dice Dios, el Señor nos sujetó este mandamiento a esa percepción nuestra, sino que el Señor lo ordena porque esto es lo que a Él le agrada. ¿Qué le agrada a Dios? Que los hijos, nosotros como hijos, obedezcamos a nuestros padres en el Señor. Y también honremos a nuestros padres, porque esto es la garantía en nuestra vida para que nos vaya bien y seamos de larga vida en la tierra. Así que es muy importante entender estos mandamientos del Señor, esta ordenanza del Señor, que no solamente se da en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo. Así que no estaba solamente bajo la ley, sino también bajo la gracia. Dios persiste en su propósito divino en relación con los padres y los hijos, en que se mantengan unas sanas relaciones, en que se mantenga esa armonía entre padres e hijos, en el cumplimiento de su palabra. No podremos mantener una armonía como padres e hijos si no obedecemos el mandamiento del Señor. El obedecer y el honrar a nuestros padres compete a nuestra responsabilidad como hijos. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Eso es lo que Dios demanda de nosotros como hijos: honrar y obedecer a nuestros padres. Y realmente honrar y obedecer a nuestros padres es algo muy, muy amplio, y vamos a tratar solamente hoy de ver algunos aspectos de lo que implica esa honra y esa obediencia a nuestros padres. Amén. Pero también a los padres, entonces dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos, criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Es nuestra responsabilidad como padres brindar la formación y la educación a nuestros hijos y todo el cuidado que ellos requieren desde lo que el Señor nos enseña. Bueno, nosotros como padres hemos sido criados y tenemos un referente de ser padres desde lo que aprendimos en nuestras familias, desde el referente sociocultural en el cual crecimos,
Pero el Señor nos invita a considerar la disciplina del Señor precisamente, no la nuestra, no en la que a mí me levantaron, no en la que a mí me criaron, sino en la disciplina del Señor. Así que como padres, Dios está esperando de nosotros una entrega en la instrucción, en la enseñanza, en la crianza, el cuidado y en la disciplina y en ese amor que brindamos a nuestros hijos desde lo que el Señor nos enseña con su ejemplo como nuestro Padre Celestial. Amén. Así que qué bueno que como padres y como hijos podamos entrar en ese orden divino, podamos entrar en esa armonía que Dios quiere que nosotros vivamos. Y por eso la forma en que debemos amarnos como padres y como hijos, debemos amarnos como nos ama el Señor. Por eso la disciplina es en el Señor. Por eso la obediencia de los hijos es en el Señor. Y dice Dios, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Así que se trata de aprender a amarnos en nuestra familia como Dios nos ama, pese a las asperezas, pese a las circunstancias difíciles, a las faltas, a los errores cometidos como padres, como hijos. Dios nos invita hoy más que nunca a amarnos como Él nos ama. Y eso implica perdonarnos, eso implica reconocernos como seres importantes en una familia, ser agradecidos por la bendición que tenemos de tener unos padres, ser agradecidos por la bendición que tenemos de tener unos hijos. Y sabemos que hay muchas circunstancias difíciles que se viven en la relación entre padres e hijos, que la Biblia también nos habla de que hay hijos amadores de sí mismos, que son soberbios con sus padres, que son rebeldes, que hay padres que muchas veces, digamos, han cometido errores, han cometido faltas, como todos los podemos cometer en un momento dado, pero Dios nos llama a paz, Dios nos llama a mantener esa comunión como familia. Y hoy más que nunca que estamos en una situación de crisis, en un confinamiento, se hacen claramente visibles aquellas asperezas, aquellas contiendas que hay, conflictos tal vez no resueltos desde hace mucho tiempo atrás, que ahora se hacen mucho más evidentes en la relación entre padres e hijos, y que precisamente este confinamiento es la oportunidad que Dios nos brinda de limar esas asperezas, de perdonarnos, de sanar las heridas, de volver el corazón, porque precisamente algo maravilloso que habla la palabra de Dios frente a la predicación, lo que haría la predicación de Jesús, aquella predicación del Mesías, precisamente lo dice el profeta, porque él, su predicación, su mensaje hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. El pecado condujo a la familia a una ruptura. Y usted lo ve en la primera familia que hubo en la tierra, allí en el huerto del Edén. Como consecuencia del pecado, se presenta Caín y Abel, dos hermanos, a presentar ofrenda al Señor. Pero el corazón de Caín estaba llevado por ese pecado y se enardeció su corazón contra su hermano y mató a su hermano. El pecado trajo consecuencias en la unidad familiar, en esas relaciones familiares, y hoy por hoy las noticias están inundadas de casos donde uno encuentra padres que atentan contra la vida de sus hijos, hijos que se levantan contra sus padres. Y entonces hay desesperanza porque decimos, si como familia, si un padre, una madre puede llegar a hacer daño a su propio hijo, los hijos pueden llegar a hacer daño a sus propias padres, ¿qué esperanza tenemos? Pero qué lindo saber en esta mañana que el mensaje de Jesucristo precisamente tiene un poder maravilloso para sanar el corazón quebrantado, para vendar las heridas que el pecado causó. Yo no sé qué heridas existan en tu relación familiar, en la relación con tus padres, en la relación con tus hijos. Yo no sé qué heridas se hayan causado tal vez de tiempo atrás, pero hoy la palabra del Señor ha llegado a nosotros para sanar el corazón quebrantado, para vendar las heridas, para que ese amor que cubre multitud de pecados y de faltas pueda restaurar esa relación. Y es la palabra de Dios en nuestro corazón que hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Esa armonía entre padres e hijos y lo hemos
puesto hoy en tiempo de crisis. ¿Sabe usted que precisamente las crisis son el momento en el que podemos ver la gloria de Dios? Es el momento en que podemos ver la realidad que vivimos y salir de esa zona de confort y tal vez de esa inmovilidad y esa pasividad frente a los conflictos que hemos tenido en familia, donde nos hemos quedado esperando a ver cómo actúa el otro, si el otro cambia, si papá cambia, si mamá cambia, si mi hijo cambia. Y tal vez nos hemos quedado allí en esa zona de confort, esperando a que el otro tome la iniciativa, que aún pidiéndole a Dios, cambia a mi hijo, cambia a papá, cambia a mamá. Pero nuestra oración hoy más que nunca tiene que cambiar, porque no se trata del otro, se trata de nosotros mismos. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué necesito cambiar? ¿Qué necesito hacer diferente, Señor, para que nuestra relación cambie? Nosotros ponernos al frente, nosotros disponernos a la obra de Dios en nuestra vida, a mantener la paz, la comunión, la armonía en nuestra familia. Por eso el Señor dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Cuanto más con lo de nuestra casa, cuanto más con nuestro padre, cuanto más con nuestro hijo. Pero es triste, mi hermano. Es triste ver en un funeral cuando se entierra un hijo, cuando fallece un padre, una madre, ese hijo pidiéndole perdón, ese hijo lamentando no haberle pedido perdón cuando podía oírlo, no haberlo abrazado cuando podía sentir su abrazo, no haberlo amado y haberle demostrado su amor, porque la rencilla, los conflictos, la falta de perdón habían distanciado esa relación. Pero es triste que cuando ya no está se quiera hacer todo aquello que no se hizo cuando se tuvo oportunidad. Es triste que ese padre se lance sobre el cuerpo inerte de su hijo para decirle cuánto lo ama, para pedirle perdón, pero ya no oye, ya no siente, ya no ve. Pero hoy tenemos la oportunidad. Pero hoy tenemos vida. Pero hoy podemos abrazarnos y con este distanciamiento físico que vivimos a raíz del aislamiento que se requiere en esta pandemia, a los únicos que podemos abrazar y tener cerca precisamente es a nuestra familia, a los nuestros. Pero a veces nos enfrascamos en situaciones por falta de perdón, de reconocer nuestros propios errores y de tomar una actitud responsable frente a lo que a mí me compete como padre, como madre, como hijo, como hija en mi casa, porque estoy esperando que el otro haga. Pero me olvido de que soy yo el responsable de mis propios actos, de mis propias actitudes, de lo que digo, de lo que hago y del cambio que puedo hacer, que depende de mí. Qué importante que, como lo decía, esta situación de crisis sea una oportunidad para ver la gloria de Dios, sea una oportunidad para ver claramente qué distanciamientos hay en nuestra relación familiar, qué cosas hay por mejorar. Esta situación, por el contrario, en vez de destruirnos, nos puede hacer más fuertes, puede unirnos más como familia, puede llevarnos a reconocer que la vida cambia en un instante. Que hoy tienes a tu mamá, a tu papá, pero mañana pueda que ya no esté, como muchos hijos hoy están llorando la partida de su padre, de su madre, a quien nunca más volverán a ver. La partida de su hijo porque murió. Y ya no podrán volverlo a ver ni abrazar. Estos días una familia de la iglesia, unos hermanos, a quien su hijo de 25 años empezó a enfermarse en casa. Y entonces casi que lo obligaron, le dijeron, hijo, por favor, ve al médico, su estado estaba muy grave ya en casa. Y el padre llorando me decía, hermana, yo lo vi tan mal que yo decía, Dios, ¿cómo no voy a hacer algo por él y voy a dejarlo morir aquí en casa? Pero él me decía, papá, no me manden a una clínica, no me saquen de la casa, no me lleven a un hospital. Él tenía miedo por el asunto del COVID. Pero él me dijo, hermana, nos tocó sacarlo a la fuerza de la casa para que se fuera para la clínica, para llevarlo a la clínica. Nos tocó sacarlo, él se cogía de las paredes y decía, no me saque, mamá, no me saque, papá. Tenía mucho temor, tenía mucho miedo. Y él me dijo, hermana, esa fue la última vez que vi a mi hijo. Y lo hice porque no podía quedarme quieto, verlo en esa gravedad y no hacer nada por él. Pero fue la última vez que lo vi. Y a los pocos días lo recibí en un cofre. Recibí sus cenizas en un cofre. Nunca más lo volvimos a ver. Solo nos queda una esperanza bienaventurada. Y es que aunque no nos conozcamos allá en la gloria, pero allá nos veremos, allá estaremos juntos.
glorificando al Señor por toda la eternidad. Es el consuelo y la esperanza que nos queda. Así que, hermanos, este es el momento de valorar a nuestra familia, de darnos cuenta que la vida puede cambiar en un instante, que las circunstancias que nos rodean pueden cambiarnos la vida, los proyectos y todo lo que creíamos tener bajo nuestro control, y que lo único con lo que podemos contar en esta vida es con la presencia de nuestro Dios, con la vida que Él nos da y con nuestra familia. Sí, con esa que discute usted a veces todos los días, con ese papá que usted cree no soportar y dice que quisiera haber tenido otro papá, con esa mamá, sí, con ese hijo. Pero es nuestra familia, son los nuestros. Y Pablo está tomando precisamente una situación de crisis, una situación difícil y adversa en la vida como es la viudez, para entonces recordar una enseñanza trascendental en la vida familiar. Y dice, si hay una viuda, hombre, son sus hijos, son sus nietos los que deben ver por ella. Son los hijos y los nietos los que deben aprender primero a recompensar a sus padres. ¿Cómo estás recompensando a tus padres hoy? Y más en este tiempo de crisis que estamos viviendo. Estás sentado esperando qué hace papá para traer alimento, qué hace mamá para tener toda la casa al día. ¿Qué estás proveyendo para los tuyos, querido hijo? No importa si eres un niño, no importa si eres un adolescente o un adulto ya. Todos como hijos tenemos la responsabilidad de recompensar a nuestros padres. Y recompensar implica reconocer que ellos han hecho en favor nuestro muchas cosas y que eso nos hace tener una deuda de amor con ellos y que debemos recompensarlos por lo que han hecho por nosotros. Pero tenemos un chid aquí en la cabeza donde decimos, claro que sí, cuando yo sea grande, cuando yo tenga plata, cuando yo trabaje y tenga mucho dinero, le compraré una casa a mamá, le haré esto. No se trata de eso, bonito que sueñes eso, y realmente pocos lo cumplen. Pero se trata de recompensarlos ahora. No tienes que esperar un mañana. Y tal vez los niños digan, pero ¿cómo voy a recompensar yo a mis padres? Con todo lo que tú haces, honrándolos, obedeciéndolos, sirviéndoles. Porque la mayor expresión de amor que aprendimos del Señor Jesús, leíamos Filipenses al comienzo, es que Él vino, siendo Señor, Él vino a servirnos. Y Él dice, no he venido para ser servido, sino para servirles. Qué bueno que usted como hijo pueda servir a sus padres y recompensarlos con el respeto, la honra, la responsabilidad de asumir tareas en el hogar, de provisión para la familia, en todo, porque a veces creemos que es solamente dinero. Y Pablo también está enseñando y está diciendo, mire, si alguno no provee para los suyos, para los de su casa, para su propia familia, ha negado la fe. Y viene a ser peor que un incrédulo. Y cuando hablamos de proveer, no es solamente dinero. Se trata de que yo piso el piso donde todos caminamos en casa. Y la obligación de barrer y trapearlo no es solo de mamá. Que todos comemos. La obligación de hacer la comida no es solo de mamá. La obligación de traer un pan a la casa y de proveer no es solo de papá. Esta es una responsabilidad de todos en el hogar. Todos vivimos bajo un mismo techo. Tú gastas luz, tú gastas el agua. Y Pablo está enseñando, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje con sus manos. Es decir, cuando tú te acuestas a dormir todo el día y estás esperando que tu mamá te sirva la comida y estás esperando que tu papá te dé lo que necesitas, estás hurtando, estás tomando lo que no te has ganado. ¿Qué estás aportando? ¿Qué estás proveyendo? Por eso la palabra de Dios dice, el que no provee para lo de su propia casa ha negado la fe, viene a ser peor que un incrédulo. No robe, no hurte. Se ha ganado usted el pan de cada día. Y tal vez los hijos me digan, aquellos que no trabajan, aquellos que todavía son muy niños, muy chicos, me digan, hermana, pero ¿cómo si yo no tengo plata? Yo recuerdo siempre una enseñanza que mi pastor dio en una de las congregaciones donde estuvimos.
Y recuerdo que él tomó este pasaje que dice la palabra, aquel que no provee para los suyos. Y recuerdo que antes de empezar a enseñarnos, él preguntó, bueno, ¿cuántos hay en su casa, hermano fulano de tal? Hermano, somos 6. ¿Y cuántos trabajan? ¿Cuántos proveen ahí para la casa? Pues 2, hermano. Mi esposa hace todo lo de la casa y yo trabajo y traigo toda la provisión. ¿Y los otros 4 qué? Le preguntó a un muchacho, ven, ¿cuántos hay en tu casa? Hermano, 8. ¿Y cuántos proveen para la casa? 2, papá y mamá. ¿Y ustedes qué hacen? No, mamá hace todo lo de la casa y mi papá trae todo lo necesario. Y entonces empezó a dar esta enseñanza y recuerdo que yo estaba sentada en la parte de adelante y los niños, normalmente nos gusta tener los niños en la parte de adelante, en sus sillitas de niños. Y recuerdo que cuando él estaba enseñando que todos debían proveer para la casa, todos los hijos también, y entonces, y sean niños, sean adolescentes, todos. Entonces, hay unas niñas entre más o menos 7, 8 años, y la una le dijo a la otra, ay, si oyes, ¿cómo así que nosotros también tenemos que proveer? Y si uno no gana plata, si uno no tiene plata para darle a los papás, le dijo la niña a otra. Y entonces la niña le respondió, es que no estás entendiendo. Yo recuerdo que ella le hizo este gesto, es que tú no estás entendiendo. No se trata solo de plata, pues cuando tengas plata les das plata, pero no se trata solo de plata. Pero entonces le decía a la niña, ¿cómo va a proveer uno para la familia si uno no tiene plata? Entonces ella le dijo, no estás entendiendo con tus responsabilidades. Sí, que tú ayudes a hacer las cosas de la casa, porque también es tu responsabilidad, barrer, a trapear, a recoger tus cosas, que seas responsable con tus cosas, con tu estudio, tus tareas, que pases el año. No estás entendiendo, le decía a la niña. Y yo creo que en esta mañana, si esas niñas de 7, 8 años estaban comprendiendo la enseñanza y estaban inquietas por esa enseñanza, yo creo que nosotros hoy estamos comprendiendo muy bien la palabra de Dios, amén. Y tal vez haya niños en casa diciendo, ¿y cómo vamos a proveer? Pues Dios ya nos ha enseñado cómo, en obediencia a nuestros padres y en honra y respeto a nuestros padres. Hijo, vas a aprender a tender tu cama. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te disgusta que tengas que servir también a los tuyos cuando tu papá y tu mamá te han servido aún desde antes de nacer? ¿Cuánto tiempo te cargó tu madre en el vientre? ¿Cuánto trabajó papá para que mamá estuviese bien alimentada y tuvieras todo lo necesario para nacer? ¿Cuánto tiempo te cargaron en sus brazos? Te limpiaron, te bañaron porque no podías hacerlo por ti mismo, pero ahora puedes y te enseñan a que hagas las cosas por ti mismo y te enojas, te disgustas. No quisiera tener a este papá, no quisiera tener a esta mamá. ¿Por qué? Porque te está enseñando. Te está instruyendo para la vida. Dice el Señor a los padres, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Su camino traduce, instrúyelo para la vida. No solamente, no está hablando del camino del Señor. Está hablando de todo, incluyendo la vida espiritual, instruirlo en la vida espiritual. Pero está hablando de todo, instrúyelo para la vida, prepáralo para la vida, no solo en lo espiritual, sino en todo. Y tus padres deben enseñarte a cómo vestirte, a cómo lavar tu ropa, a cómo cocinar. Todo esto te deben enseñar tus padres. Y esto no es algo que se enseña solo a las niñas porque son mujeres, no. Todo ser humano debe aprender a ser independiente. Porque Dios no puso a ningún ser humano a ser señor de otro. No es que es la mujer la que tiene que servirme, es que es el hombre el que tiene que traerme la comida. No, la Biblia habla de una mujer virtuosa que también proveía, que traía de lejos su pan. Porque Dios en el principio tomó al hombre, a la mujer y le dijo, mire, aquí está la tierra, sojuzgarla, señoreen sobre los reptiles, los peces, las aves, pero no le dijo usted señoree sobre ella o le dijo a la mujer señorea sobre el hombre, no, los dos van a señorear esto, van a trabajar, van a labrar la tierra. Señor los puso a producir. Papá, usted no puede tener hijos en su casa haciendo nada, eso no agrada a Dios. Enséñeles
porque la vida se trata de aprender a ser productivo para sí mismo y para los que le rodean. Es que a él no le gusta, hermana, él se me pone bravo. ¿Dónde va a aprender eso? Dígame en qué escuela o institución, universidad lo va a matricular para que lo instruyan para la vida. De esos aspectos que no le enseñan sino solo en la casa. Por eso tenemos hoy toda la crisis que tenemos en familia, porque ya no se procura enseñar a los hijos aspectos tan fundamentales de la vida familiar, ser un buen esposo, ser un buen padre, pero todo eso empieza siendo un buen hijo. Y si no le enseñas a ser un buen hijo, ¿cómo será un buen padre? ¿Cómo será un buen esposo? ¿Cómo será una buena madre? ¿Cómo será una buena esposa? Y eso no se lo da el título universitario, eso no se lo da el título técnico, no, eso es una formación para una vida laboral, para un desempeño laboral productivo en una sociedad capitalista que nos trae un beneficio, pero no lo prepara para la vida. La única instrucción, enseñanza que prepara para la vida a los hijos es la que brindan los padres en el hogar. Y por eso el Señor lo estableció. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos, aún a los hijos de tus hijos. Cuando estés en la mesa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, al levantarte, es decir, se lo enseñarás en la cotidianidad, en la realidad de la vida, en el hacer diario, en el andar diario. Pero no, los hijos hoy no, papá, es que yo voy a ser un profesional, yo no voy a ser sirviente de nadie. Porque hemos tomado las labores del hogar como una esclavitud. ¿Por qué? Porque están volcadas sobre un señorío del uno. Eso es su responsabilidad. Esta es la suya. No, Dios no nos puso señor de ningún otro. Nos puso a señorear la tierra, pero no a señorearnos entre nosotros. Así que todos debemos servirnos por amor, así como Cristo, siendo Rey, Señor, dejó su trono de gloria y se despojó de toda su gloria y tomó forma de siervo para venir a servirte a ti, a servirme a mí. Pero para algunos eso es deshonra. Cuando ese ejemplo nos lo dio el Señor. Yo he venido a servirles, no a que ustedes me sirvan. Cuando le lavó los pies a sus discípulos, allí estaba Pedro, quien le dijo, pero Señor, ¿cómo vas a hacer eso? No, yo no voy a permitir que tú me laves los pies, Señor. Y él le dijo, si no vas a participar de mi reino, no vas a ser partícipe conmigo de mis bendiciones, de lo que yo vengo a traerles, porque no es como ustedes viven, es como he venido a enseñarles con mi propio ejemplo lo que es vivir bajo ese señorío de Dios. Y aunque es el señorío de Dios, el que es Señor se hizo siervo por amor a nosotros y vino a servirnos. Y entonces Pedro entendió y dijo, bueno, Señor, si la cosa es así, no me laves solo los pies, lávame todo. Pedro se dio cuenta de que en lo que Dios le estaba enseñando era muy distinto a su manera de pensar y de ver las cosas. Hermano, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de actuar. Eso es lo que dice la palabra en una nueva traducción de ese texto, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es necesario que cambiemos nuestra manera de pensar y que no sigamos viviendo como familia al parecer nuestro, a lo que aprendimos en este mundo, porque realmente está desfigurado muchas de las prácticas familiares que están bajo un dominio y un señorío de una lucha de poder del uno del otro. Hay familias con una corriente matriarcal, hay familias con una corriente patriarcal de dominio y de señorío, pero no es así en Cristo. En la familia debemos servirnos por amor, no importa las circunstancias, porque lo que tú y yo hacemos en favor de nuestra familia, con nuestros padres, y ustedes y yo como padres, con nuestros hijos, lo hacemos para el Señor. Honramos en ello al Señor. Lo hacemos porque eso agrada al Señor. Hermana, pero es que ese hijo es rebelde, no merece. ¿Qué pasó con ese padre que cuando su hijo menor se fue de casa, malgastó toda la herencia, hizo lo que deshonró a su padre y a lo que él había recibido de su padre? Pero cuando este muchacho vuelve en razón y reconoce su falta, él reconoce que su estado es mucho mejor ser aún el jornalero de su padre.
porque allí no le faltaría el pan, de lo cual yo estaba pasando hambres, donde trató de robar la comida de los cerdos y por eso fue echado, porque encontró un trabajo de alimentar cerdos, pero era tanta el hambre que se comía las algarrobas, la comida de los cerdos. Pero él tuvo que reflexionar aún en esa condición y decir: ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? Y tienen pan. Están en mejores condiciones en las que yo estoy, porque no agradó a Dios, porque deshonró a su padre. Pero él dijo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Porque él sabía que le iba mejor, porque él conocía a su padre. Pero cuando él decide levantarse e ir a casa, y llegando cerca de casa, la palabra de Dios dice que su padre lo vio venir de lejos. Qué lindo el amor de nuestro Padre Celestial. Y el amor de Dios que podemos aprender hoy más que nunca como familia. No importa los errores, no importa las faltas cometidas, pero si hay un cambio de actitud, si hay un arrepentimiento, este hijo vuelve a casa y su padre lo ve venir de lejos y sale a su encuentro, lo abraza. Y él le dice: Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Pero entonces su padre le pone el anillo, donde le dice: tú eres mi hijo y no dejaste de serlo a pesar de haber hecho lo que hiciste. Y lo viste con ropas nuevas, con ropas que le dan ese lugar de hijo, y hace una tremenda fiesta, porque el hijo volvió a casa. Qué bueno que podamos entender que como seres humanos nos equivocamos, cometemos errores. Y de hecho un principal error en nuestra familia es no valorarnos, no valorar lo que tenemos, no cuidar, no honrar lo que Dios nos ha dado, que es nuestra familia. Tú como hijo honrar a ese papá, a esa mamá. Si tú quieres ser lo mejor para tus padres y recompensarlos, si tú reconoces como hijo hoy que ha sido una bendición tener a tus padres, aunque no son perfectos, porque el único padre perfecto es Dios. Pero si tú reconoces hoy que tus padres o aquellos que hicieron esa labor sean tus abuelos, tus tíos, quienes te hayan criado, levantado y te hayan formado como padres, y tienes gratitud, no estás pensando cuando yo tenga, cuando yo pueda, cuando no, es hoy que debes recompensarlos, es hoy que debes brindarles ese servicio con amor, preparar la comida. Es que hermana, yo no sé, pues aprende. Es que yo no sé hacer esto, aprende a hacerlo. Pero es nuestro deber servirnos unos a otros por amor, y más en nuestra casa. Qué bonito lo que Dios está permitiendo en este tiempo, y es volver a nuestra familia, volver a los nuestros. Y esta es una circunstancia que de hecho aquellos estudiosos en resiliencia, que Boris Cyrulnik, que es uno de los autores muy conocidos en este tema, hablaba acerca de esta pandemia y decía: mire, la capacidad de resiliencia que los seres humanos tenemos nos hace posible que esta pandemia, ante todo, decía, en primer lugar, nos haga más fuertes y mejores padres, mejores madres, mejores hijos, y que después de esto salgamos más fortalecidos como familia, porque si algo nos está llevando esta pandemia es a volvernos sobre nosotros, sobre los nuestros, y darnos cuenta que si algo nos volca afuera a trabajar y hacer muchas cosas, cobra sentido gracias a Dios por una familia a la cual muchas veces descuidamos, ignoramos, le damos el último lugar. Pero Dios nos vuelca hoy, hermano. Y si humanamente hay una reflexión en torno a esto, cuánto más nosotros que conocemos al Señor y sabemos que el propósito de Dios y que el sueño de Dios fue la familia, por lo cual creó todas las cosas y puso allí una familia para que pudiera disfrutar todo esto, para que llenaran la tierra y disfrutaran de todo esto creado. Pero hermanos, nosotros hoy debemos aprender a valorar esta bendición y disfrutar esta bendición que Dios nos da. Y quiero ir concluyendo y quiero traer a colación esa hermosa historia que nos habla la Biblia de José y su familia. Es en tiempo de crisis donde se hace mucho más evidente, porque esto debe ser una forma de vida nuestra en Dios a nivel de familia.
amarnos, perdonarnos, porque nos ofendemos muchas veces, cometemos errores, para mantener esa armonía, vivir el amor y el perdón a diario en nuestra familia. No importa el roce que tengamos, el conflicto es natural en que las relaciones interpersonales hayan roces y conflictos, eso es normal, cuanto más en una familia. Pero lo normal no es quedarnos allí y permitir que esto rompa esa unidad de familia, sino resolverlo, sanándolo, perdonando y sirviéndonos por amor, teniendo paciencia, soportándonos unos a otros, como dice el Señor, cuanto más a nuestros padres, cuanto más a nuestros hijos. Aquí hay una familia donde, si ustedes recuerdan bien la historia, aquellos que no la conocen, vayan al Génesis y léanse, especialmente desde el capítulo más o menos 39 en adelante. Ustedes van a encontrar allí una historia maravillosa de esa familia de José. Y recordemos que José era uno de los hijos menores de Jacob y era muy amado por su padre porque había sido concebido o había sido dado de parte de Dios en la vejez. Y entonces él amaba mucho a José y sus hermanos se daban cuenta de esa preferencia de su padre por ser el más chico, por ser ese hijo hallado en la vejez. Y entonces le hace una túnica de colores y esto enardeció más a sus hermanos, su envidia. Y de hecho dice la palabra de Dios que no lo trataban bien, lo trataban de una manera muy dura, brusca. Y cuando su padre envía a José, porque eran pastores de ovejas, a mirar cómo están sus hermanos, y entonces él va a verlos en alguna ocasión y allí sus hermanos entonces conspiran la muerte de su hermano José. Porque José era un soñador y sus sueños reflejaban de alguna manera que sus hermanos le servirían. Y entonces esto los enardecía mucho más y vamos a ver dónde quedan sus sueños, matémoslo. Pero cuando intercede Rubén, su hermano, y le dice, no hagamos eso, más bien dejémoslo ahí en la cisterna. No derramen la sangre de su hermano, no hagamos eso, dejémoslo ahí. Pero la Biblia muestra que entonces luego Judá intercede por su hermano y le dice a sus hermanos, no, más bien, mire, vienen unos mercaderes que van a Egipto, ¿por qué no lo vendemos como esclavo? Y lo vendieron a su hermano, pero esto buscando librarlo aún de la muerte, porque la conspiración de sus hermanos era matarlo. Le quitan su túnica, la manchan de sangre de un cabrito y entonces le dicen a su padre que eso fue lo que hallaron de José. Y él cree que su hijo fue devorado por una mala bestia y hace el luto y el dolor. Y claro, José es vendido como esclavo y sabemos, algunos conocen la gran mayoría la historia, que llega a casa de Potifar y Dios lo bendice y prospera todo lo que está en su mano. Pero a raíz de que la mujer de Potifar se fija en él, va a parar a la cárcel y estando aún en la cárcel, Dios lo prospera. Y entonces Dios le da un sueño a Faraón y él quiere quien se lo revele. Y Dios usa a José para revelar ese sueño. Y claramente le habla precisamente a Potifar, al Faraón de esta revelación que Dios hace, de ese sueño. Y es así como Dios cumple ese propósito en la vida de José, a pesar de que sus hermanos lo vendieron. Por años no supieron de él. Su padre lo hacía muerto ya. Y José le responde precisamente a Faraón que eso es lo que Dios le ha mostrado que va a hacer en la tierra de Egipto. Van a venir 7 años de abundancia, pero también vendrán 7 años de escasez, de hambre, dice José. Tal hambre sería que esos 7 años de abundancia serían olvidados en la tierra de Egipto, porque dice, será gravísima el hambre que vendrá. Y Dios te ha mostrado, Faraón, en 2 sueños. Esto significa que la cosa es firme de parte de Dios. Y entonces aconseja a Faraón poner gobernadores y hacer toda una administración de esos 7 años de abundancia, porque la hambruna que vendría sobre la tierra sería gravísima.
Y entonces Faraón dijo, bueno, ¿y a quién hallaremos? Él le dice, tienes que poner un hombre sabio, prudente, sobre la tierra de Egipto. Y lo que dice Faraón es, ¿y a quién hallaremos? ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Si el Espíritu de Dios está en tu vida y en mi vida, hermano, nosotros debemos vivir sabiamente, sabia y piadosamente. Debemos rechazar toda impiedad en nuestra relación familiar, malos tratos, irrespetos, discordias, porque muchas veces dejamos entrar eso en nuestra vida y en nuestra casa, dañando nuestra armonía familiar, con malas expresiones, con malas actitudes, haciendo las cosas de mala manera. Y hay hijos que dicen, pero yo le hago caso, sí, pero ¿cómo le obedeces? No se trata de que hagas lo que te piden, sino también de cómo lo haces, porque Dios no mira solo lo que hacemos, sino la intención del corazón. No permitamos que la impiedad gobierne nuestra vida ni nuestras casas, hermano, que vivamos sabia, piadosamente en este tiempo, amándonos, respetándonos, limando esas asperezas en el perdón, sirviéndonos con amor, porque lo que Dios nos da es una oportunidad cada día de vivir y de hacer el bien, que mañana no sabremos si vendrá, mañana no sabremos si tú y yo estaremos, si papá estará, si mamá estará, si mi hermano estará. Por eso el día que nos da Dios hoy es el día que Dios nos da en una nueva misericordia, una nueva oportunidad. Cada día trae su propio afán. Vívelo, disfrútalo, mañana no sabes si vendrá. Y si hay situaciones que resolver, hagámoslo hoy. No dejemos que en la ira el sol se ponga sobre nuestro enojo y demos lugar al diablo, trayendo destrucción en la familia. No, en el nombre de Jesús, Dios nos llama a vivir una vida nueva en Él. Y si Dios está con nosotros y en nosotros, hermano, debemos ser guiados por Dios hoy más que nunca, a vivir sabia y prudentemente, a mantener esa armonía como padres e hijos. En quién está el Espíritu de Dios. Y entonces sabemos cómo Dios usa de manera tan especial a José para bendición. Y en esos primeros 7 años de abundancia, entonces administra desde la sabiduría que Dios le da todo lo que es la provisión para ese tiempo de hambre. Pero oh, sorpresa la que se lleva José, porque el hambre no fue solo en la tierra de Egipto, sino alcanzó también a Canaán. Y entonces desde allí llegan sus hermanos a proveerse de alimento, porque ya escaseaba el alimento en Canaán. Ya el hambre había alcanzado este lugar, su familia. Y entonces José, cuando ve a sus hermanos, lo reconocen, pero ellos no lo reconocen a él. Mira, era un momento de crisis, era un momento de hambre en la tierra. Apenas eran los primeros 2 años y ya no había pastos, ya no había ovejas, ya estaban entrando en esa crisis. Tanto Jacob, sus hijos, la familia de José estaba viviendo esta situación crítica. Es en la crisis, hermano, donde más evidente está la presencia, la gloria de Dios y la oportunidad de Dios para ser mejores, para volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Hermano, esta es una oportunidad de Dios para que entremos en esa paz, en esa armonía, para que podamos aprovechar la bendición que de Dios tenemos. Amén. La provisión de Dios para nosotros. José ve a sus hermanos y se conmueve su corazón. Lloró de tal manera al reconocerlos que fue oído en la casa de Faraón, porque su llanto era a gritos. Dice la palabra que habían ya 2 años de hambre en medio de la tierra y que aún restaban 5 años más. Pero José, al ver a sus hermanos, era inevitable recordar que lo habían vendido, que habían intentado aún matarlo.
Era inevitable recordar para José, porque su llanto a gritos mostraba el dolor que había en José por haber sido separado de su padre de esa manera tan abrupta por sus propios hermanos. Habían pasado muchos años. Habían pasado muchas situaciones difíciles lejos de casa. Ese llanto a gritos de José expresa el dolor que había en él. Porque aunque Dios lo había prosperado, había un dolor por haber estado lejos de su padre, de la casa de su padre, de ese padre que lo amaba tan tiernamente. ¿Cuál podría ser el dolor de José, mis hermanos? Pero cuando él ve a sus hermanos, necesita procesar ese dolor en Dios, llora, lo saca de sí. Pero José pudo comprender el propósito de Dios en medio de esa crisis, en medio de esa circunstancia difícil que vivió aún años atrás en su familia, al ser despreciado y aún que sus hermanos quisieran matarle y terminar siendo vendido como esclavo. Pero la palabra de Dios dice que José le dijo a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Estoy en Génesis, el capítulo 45, el verso 4. Y les dijo: yo soy José, vuestro hermano, al que vendiste para Egipto. Yo soy José. Soy su hermano, al que vendisteis para Egipto. Dice la palabra de Dios que les dijo: no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José tuvo que entender y elaborar su dolor delante de Dios. Y lo que José pudo entender era que todo lo que había acontecido, Dios lo trazó en su propósito, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y esto es conforme a aquellos que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, si usted y yo estamos en el propósito de Dios y nos mantenemos en el propósito de Dios, no importa la circunstancia por más adversa y difícil que estemos atravesando en nuestra familia, pero Dios puede tornar todo eso a nuestro favor. Dios puede tornar todo eso en bendición para tu casa, para los tuyos. Qué bueno que como José podamos disponernos para hacer bendición a nuestra familia, aún en medio de la crisis, aún en medio del dolor. Porque tal vez hay circunstancias dolorosas en la familia, tal vez hay acciones de tu padre, de tu madre, de tus hijos que te han causado dolor y que no has podido perdonar y que no has podido dejar atrás. Pero en esta hora yo te digo, en el nombre de Jesús, aquí está el Dios que sana el corazón quebrantado y venda sus heridas. Aquí está el Dios que hace volver el corazón de los padres a sus hijos y de los hijos a sus padres. Gloria al Señor, gloria al Señor. Gloria al Señor. Oh, hay sanidad para la familia en esta mañana. Hay corazones que están siendo tocados por Dios. Y si tal vez tienes que llorar, y si tal vez tienes que postrarte ahí en tu casa en esta mañana y decirle: Señor, sana este dolor, enséñame a perdonar a mi padre, a mi madre, a mis hijos, Señor, venda las heridas. José lloró con gran dolor, pero ante la presencia de Dios pudo entender, oh aleluya, pudo entender el propósito de Dios en medio de esa situación tan difícil. Y él lo expresa a sus hermanos en un acto de perdón. Les dice: acérquense, porque Dios me envió delante de vosotros. Fue él. Pues ya había, dice la Biblia, 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega.
Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decirle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Y dice: allí te alimentaré. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, el verso 10, para que sigamos la lectura. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Creo que este fue el sueño de José. Tal vez en medio de su dolor, de su desdicha, a raíz de eso que había pasado con su familia. Pero en medio de todo lo que Dios le había prosperado, había una esperanza de volver a ver a su padre, de volver a ver a sus familias. Y ahora Dios le concede esa bendición, pero José reconoció que primero necesitaba entender en Dios el propósito, porque seguramente su dolor se hubiera portado de manera desleal con su familia, con sus hermanos que buscaron su muerte, pero él tuvo que procesar todo esto. Y aunque obró de una manera fuerte a fin de poder hacer que su familia viniera a Egipto y no perder la oportunidad de volverlos a tener cerca, pero había una provisión de José para su familia. José entendió que la bendición que vino de Dios para él no era solo para él, era para provisión de su casa, de su familia, para preservación de vida de los suyos y de todos los que habitaban la tierra de Egipto. Oh, gloria al Señor. Qué bueno que usted y yo hoy podamos reconocer que la bendición del Señor, que es la que enriquece, es provisión de Dios para bendición de los nuestros. No escatime darle lo mejor a su familia, lo mejor a sus padres, a sus hijos, hermano. Usted no tiene que esperar. Todo lo vemos en el consumismo y el capitalismo en el que estamos inmersos. Todo lo asociamos con plata, con dinero. No, hay cosas que no las da el dinero, que no se compran con dinero. El amor, el respeto, la honra, la compasión, el soportarnos, el tener misericordia, el servirnos unos a otros con amor. Hay cosas que no las compra el dinero, hay cosas que no se la dará el dinero a tus padres, hay cosas que no le dará el dinero a tus hijos. Y tal vez no estoy desconociendo que hay cosas materiales que necesitamos, necesidades físicas que satisfacer, y que el dinero es un medio que nos permite alcanzarlas. Y no desestimo eso, porque es una manera también de proveer para los nuestros. Pero no todo se consuma allí. Hay provisión de Dios para nuestra familia que está en nuestra vida, en nuestro corazón, en lo que hacemos, en lo que entregamos, que se resume en esa obediencia y esa honra de los hijos a los padres, y de esa disciplina en el Señor de los padres a los hijos. Qué bonita expresión de José frente a todo lo que había vivido, el poder reconocer que lo que de Dios había recibido era una provisión de Dios para su familia. Génesis el capítulo 47, el verso 11 al 13. Dice la palabra: así hizo José habitar. No sé si pueden poner la cita allí. Así hizo José habitar a su padre y a sus hermanos. Oiga, no solo a su padre, sino también a sus hermanos, aquellos que querían matarlo. Sí, aquellos que querían matarlo. Aquellos que terminaron vendiéndolo como esclavo. Sí, aquellos. El perdón, el amor. Así hizo José habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra. Oiga, él no dijo: venga, yo se las pongo, a mi papá lo pongo allá, pero ustedes no merecen más. No, lo mejor de la tierra le dio a su padre y a sus hermanos, porque lo ordenó Faraón. Faraón se alegró de saber que la familia de José había llegado a Egipto.
Dice el verso 12, y alimentaba a José, a su padre y a sus hermanos, y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. Oiga, qué bonito esto. ¿Qué tienes tú para darle a tu familia? No digas, no tengo nada que ofrecer. No, eso es mentira, eso es falso. Tú y yo tenemos que darle a nuestra familia. ¿Qué tienes de Dios? ¿Qué has recibido de Dios para entregarle a tu familia el amor, el respeto, la honra, el servicio, la provisión, aún material y económica? Si la tienes, debes proveer para los tuyos. Que el verso 13 dice, no había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Oh, el hambre. Si usted lee la historia, el hambre era algo impresionante en esta tierra, en este tiempo. Fue grave como lo dijo Dios a José y le dijo José a Faraón. Era grave la situación. Que a término de ese tiempo de hambre era mucho más la crisis, pero Dios en medio de la crisis usó a José, al hijo menor de casa. Mira, a veces te crees el más pequeño, el menos experto, el que hacía mandados en la casa, pero quienes trabajaban allá apacentando eran sus hermanos. A veces crees que no tienes que darle a tu familia, que proveerle, pero Dios te ha dado que proveerle a los tuyos una provisión especial. Qué lindo es poder ver que en medio de una crisis y en medio de una situación tan crítica que vivió en Egipto y vivió la tierra de Canaán en este tiempo de hambre tan gravísimo, que no había comida, no había alimento. Hoy estamos viviendo una crisis. Pero imagínense la crisis de hambre, de no haber qué comer, así tengas dinero, así tengas tierra, tengas casa, tengas cosas valiosas, pero no tengas dónde comprar comida, dónde hay alimento. ¿Te imaginas una crisis de esa? Toda la descendencia, sus hijos, todo, ya se había acabado el pasto, ya no tenían ovejas, que era su fuente de trabajo y de alimento, ya no había nada. Pero Dios usó a José. Y allí había lo mejor de la tierra de Egipto, fue dado a la casa de su padre, a sus hermanos, y allí no les faltó pan, no les faltó alimento. Había una provisión de un hombre donde estaba la presencia de Dios, un hombre que tenía el Espíritu de Dios, un hombre que en medio de las circunstancias difíciles que vivió aún en su propia casa, con su propia familia, comprendió el propósito de Dios y se dejó guiar por el Señor y aprendió el valor de perdonar a los suyos y de darle lo que Dios había provisto para ellos. Hermano querido, joven, niño, Dios nos ha dado la forma de poder proveer para los nuestros, de ser bendición para nuestros padres. Dios nos está dando una oportunidad de ser mejores hijos, de ser mejores padres, de unirnos como familia, de tener comunión. Y aunque hayan situaciones como las que vivió José con su familia, que crearon una ruptura, que crearon un distanciamiento tan grande, hoy es la oportunidad en medio de la crisis de perdonar. Dice la palabra de Dios que José abrazó a su hermano Benjamín y lloró por un largo rato. ¿Cuánto anhelaría abrazar a su hermano? ¿Cuánto anhelaría tenerlo? Por más riqueza que tenía la tierra de Egipto, no tenía la bendición de tener a su familia. Pero Dios no solo le dio toda la riqueza y todo lo que le dio en Egipto, sino la grande bendición de tener a su familia, de poder abrazar. Dice la Biblia que abrazó a Benjamín y lloró largamente allí, allá en el hombro de su hermano. La gran felicidad de José, la gran dicha de José era poder tener a su familia. Nada le dio esa dicha en Egipto por más logros que alcanzó, pero la cumbre de su logro, de todo el propósito de Dios, era poder volver a unirlos como familia. Abrazó y besó a sus hermanos, a los que lo vendieron. Sí, hermano, no hay dinero, no hay riqueza que pueda reemplazar el amor en la familia.
No hay nada que pueda reemplazar la bendición de estar en familia, de poder abrazar a los tuyos, de estar en la circunstancia no solo de alegría, sino también de crisis y dificultad. Hoy más que nunca, ¿cómo estás dando a tu familia? ¿Cómo estás proveyendo bendición para tu casa? Puedes hoy abrazar a tu padre, puedes abrazar a tu madre y decirle te amo, mamá. Y quiero no solo decirlo, sino demostrártelo con hechos. Te amo, hijo, y no solo quiero decirlo, sino seguirlo demostrando con hechos. Hijo, sea agradecido con Dios, porque si eres agradecido con Dios, lo serás con tus padres, porque sabrás que debes recompensar a tus padres por lo que han hecho por ti. Reconocerás que si hay un pan en la mesa, es la bendición que Dios ha provisto a través del trabajo de un padre. Que si tienes una ropa que cubre tu cuerpo, un techo donde puedes descansar y morar, es gracias a que Dios ha provisto una bendición a través del trabajo y el esfuerzo de un padre, de una madre. Sea agradecido con Dios, y si lo eres con Dios, lo serás con tus padres. Les servirás, le recompensarás a tus padres lo que han hecho y hacen a diario por ti. Padre, sé bendición, madre, sé bendición a tus hijos, enséñala, instrúyelos, muéstrales el camino, hazles entender que deben valorar la bendición de Dios, que deben apreciar, que deben aprender a administrar la bendición de Dios, que deben aprender a hacer bendición para otros, y eso se empieza en casa, sirviendo a su hermano, sirviendo a sus padres, sirviéndonos unos a otros. La bendición de vivir en armonía y en paz y en comunión en casa, hermano, es muy grande. Y no quiere decir que la armonía en una familia, quiere decir que nunca tienen problemas o conflictos o que nunca los van a tener. Sí, los vamos a tener. Hay diferencias, cada uno somos distintos y van a haber puntos de diferencia entre nosotros, pero eso no es el problema. Para eso Dios nos dice, pónganse de acuerdo. Sopórtense, porque habrán cosas que de pronto no nos gustan del otro, pero el Señor dice, sopórtense con paciencia. Tengan tolerancia. Él no es igual a usted, ámelo, así como a usted la aman, porque usted tampoco es perita en dulce, usted también tiene sus cosas y vea, la quieren, la aman y le sirven. Así ame a los otros y sírvale, sopórtelo como a usted la soporta. Gracias a Dios por esos padres que tienen tanta paciencia con nosotros, tanto amor, que pasan por alto tantas ofensas y tantas faltas nuestras. Gracias a Dios por esos hijos que son esa herencia, ese regalo de Dios, que son esa bendición del Señor. Yo quiero invitarles para terminar en esta mañana a que usted cierre sus ojos allí donde está, en primer lugar. Y si usted ha recibido esta palabra de Dios en su corazón hoy, le puedo decir, Señor, aquí estoy yo, como padre, como madre, como hijo, como hermano, como hermana. Sáname. Dios quiere sanar en esta mañana un corazón quebrantado y herido. Quieres ser libre hoy, perdona. Pero para perdonar necesitas experimentar el perdón divino. Dile, Señor, perdóname. Me he portado mal. No le he dado lo mejor a mi familia, Señor, porque tú me has dado cómo servirle y no les he servido. Con amor, con entrega. He atesorado en mi corazón sentimientos negativos hacia ellos. Me he enfrascado, Señor, en el problema, en la diferencia. Pero yo quiero, Señor, ser bendición para mi familia. Quiero proveer, quiero recompensar a mis padres, proveer a mi familia, Señor. Pero ¿qué vamos a dar si no tenemos? Así que cierra tus ojos y dile, Señor, aquí estoy. Dispuesto a ser bendición, dispuesto, Señor, a que tú llenes mi vida con tu presencia, con tu amor, Señor. Reconozco que puedo cambiar, reconozco que puedo ser mejor. Reconozco hoy, Señor, que tú me has puesto en mi casa para ser
gran misión, no para ser un tropiezo, no para ser, Señor, quien crea o quien llame el conflicto, no, Señor. Quiero ser bendición en mi casa, siendo obediente, honrando a mis padres, siendo ese padre, esa madre que entrega lo mejor de sí a sus hijos permanentemente, Señor, que educa, que enseña, que disciplina con amor, Señor. Gracias, gracias por tu palabra hoy. Gracias, Señor, porque nos hablas a cada uno.